Hoy es el día del encuentro educativo global y por eso nosotros desde Envision Corp hemos decidido hacer el primer evento en España. Entonces, es un placer. Bienvenidos, bienvenidas. Me llamo Filipín. Se nota que soy francesa con el acento, pero trabajo aquí en España en Envision Corp, una alianza iberoamericana que trabaja sobre la acción climática internacional. Y voy a ser la moderadora de todo ese encuentro y vamos a hablar de la acción climática en el ámbito universitario. Y por supuesto, no estoy sola, tengo dos ponentes de gran calidad, César García Arenda y Joana Fantella, los dos españoles, los dos están relacionados a ese mundo universitario, uno como profesor y una como estudiante, y los dos son expertos en esa acción climática porque ambos son embajadores en la Unión Europea, embajadores español, para ese pacto europeo por el clima, es decir, una iniciativa climática a nivel de la Unión Europea. Y vosotros también ya podéis participar y presentaros en el chat. Será un gusto conocerles un poco más. Podéis hacer una presentación cortita, lo que sea, por ejemplo, su nombre, por qué estáis hoy con nosotros, lo que os interesa en la acción climática, informaciones así. Será un gusto leeros. A ver, mientras estáis haciendo eso, yo voy a explicar un poco lo que vamos a hacer juntos hoy durante esa horita. Ya lo preciso, imagino que ya lo habéis visto en la convocatoria, no es un webinar, la idea no es de hablar nosotros tres durante una hora y ya está. Queremos enfatizar sobre la idea de un taller de participación, la idea es que sea un diálogo que todos podemos pensar, reflexionar juntos. Por eso, por favor, mantened, si lo podéis, la cámara encendida, será más fácil de vernos. Y claramente, por supuesto, podéis participar en cualquier momento en el chat. Podéis lanzar mensajes, pero también podéis levantar la mano para participar, podéis utilizar vuestro micrófono y también en la barra aquí, en la barra de vuestra pantalla, podéis ver algo que se llama reacciones, sea está directamente como reacciones, o sea, está en los tres puntitos más y se llama reacciones. Y aquí podéis utilizar emoticons, emoji, caritas y podéis levantar la mano para cualquier cosa. Así que será un gusto conectar con vosotros. Y por supuesto, hoy vamos a hablar de acción climática en el mundo universitario, por eso que el taller se va a focalizar sobre dos momentos claves. Uno que será más sobre la acción dentro de ese ámbito universitario, en el entorno de la universidad, y luego un momento sobre las acciones individuales, lo que hacemos cada uno en nuestra vida diaria. Acabaremos con un momento de preguntas y respuestas, aunque ya tengáis todas las posibilidades de hablar, participar durante todo el taller, ese momento de preguntas y respuestas os permitirá hablar de otros temas, otras preguntas, otras dudas que podéis tener sobre cambio climático, sostenibilidad, acciones de mitigación, adaptación, lo que sea. Y para empezar, yo voy a hablar de un poco la acción climática a nivel internacional, de cómo funciona y así dar un poco ese marco que nos impacta en nuestra actividad a nivel local, como en el mundo universitario. Y para empezar, ya os quiero hacer dos preguntitas. Si hablamos de cambio climático, ¿cómo os sentís? ¿Cómo os afecta esa palabra, esa idea? Por favor, podéis responder en el chat, ya responder usando el micrófono o las reacciones, lo que sea,
para compartir lo que os hace sentir esa idea de cambio climático. Por ejemplo, yo voy a utilizar una carita, esa, si la podéis ver, que es un poco de la vida, ¿no? De cómo estamos hoy, cómo estamos actuando. Joana, tú el tiempo, que imagino para decir que faltamos tiempo, muchísimas gracias. Lo que sí, os dejo agobiada, muchísimas gracias por esa palabra, que es muy importante. Hoy se habla cada vez más de ansiedad climática y es algo que existe y que necesitamos reconocer, preocupación, esperanzado, muy bien, alguien un poco optimista está bien, impotente, sí, veo que estamos en la misma línea un poco, ¿no? De decir que ya tenemos que actuar y que queremos actuar. Entonces, para seguir con un poco más de optimismo, quiero hacer la misma pregunta, pero con la palabra de acción climática. Si esa palabra os suena, ¿y qué os suena? Si, espero que sea algo un poco más positivo también. Otra vez voy a utilizar un emoji para decir que nosotros podemos, que hay muchas cosas que se hacen y todos estamos más o menos actuando. Así estoy en la línea de que ya conseguimos actuar, como lo ha dicho una persona en el chat. Y vale, sin más de retraso, voy a empezar a hablar de ese marco internacional que, a ver, puede parecer ser un poco pesado, pero lo juro que nos impacta y que va a ser bastante interesante. Normalmente podéis ver mi pantalla con ese gráfico que parece un poco demasiado, con mucha información, pero a ver, esos son todos los actores que están actuando a nivel internacional en todo lo que tiene que ver con el clima, el cambio climático y todo eso. Esos actores, hay unos que son más importantes que otros. El central a nivel internacional claramente son las Naciones Unidas, son las que van a dar ese marco de referencia para toda la acción climática del mundo, van a impulsar, coordinar, crear esos objetivos, principios, orientan esa acción climática. Y, a ver, han creado ese marco que es la UNFCCC, que nos permite crear las cumbres, que son esas reuniones de 2 semanas, donde salen acuerdos como el protocolo de Kioto, que fija la reducción de emisiones, o el acuerdo de París, que da acciones de mitigación, adaptación y que también invita a mucho más multilateralismo. Y de hecho ahora se nota que no solamente que la acción climática a nivel internacional no es solo una manera de orientar la acción, sino también que es un espacio de interpelación y que es un espacio de cooperación y colaboración. Y en eso es muy interesante de ver que ahora existen todos esos acuerdos, no acuerdos, actores que actúan para el cambio climático a niveles diferentes, con acciones diferentes, pero todos están en relación con las Naciones Unidas les impactan y ellos pueden dialogar con ellos, aparte de uno, que está aquí está la excepción, que somos nosotros los ciudadanos. Nosotros, todas las acciones de esos diferentes actores nos impactan, que sean con leyes, nuevas políticas empresariales o con las acciones, los reglamentos del sector financiero. Todo eso nos impacta, pero parece que nosotros tenemos poca voz
y poco poder de cambiar las cosas. Y la idea es de ver que no. Y por eso que quiero haceros otra pregunta. En vuestra opinión, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, como personas, para estar más a nivel internacional? ¿Cómo podemos enterarnos de lo que pasa? ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Qué podemos hacer nosotros para estar en ese nivel de acción? Si tenéis unas ideas, movilización social, muy bien, exacto. Muy bien. Imparto un taller de ecología. Sí, también, que es de sensibilización, concientización. Muy bien. ¿Alguien más tiene una idea o algo que compartir? Leer el libro de Rebecca Solnit. A ver, no conozco ese libro, pero supongo que es muy interesante y lo miraré justo después por mi parte. Sí, la idea la tenéis bastante bien. Sí, la idea es todo lo que habéis hecho. Y desde Envision Cop, nuestra plataforma, apoyamos a la actuación, a la acción, perdona, a la movilización. Y si os interesa el tema, podéis entrar en contacto con nosotros. Y ahora quiero hacer otra pregunta, lo siento, os felicito un montón. Una pregunta que os dejo y que lo hago con Jamboard. Es una plataforma donde podéis entrar de manera... no es esa, perdona. Perdona, he compartido no el buen enlace, el segundo ese es una plataforma que os permite, compartir ideas, participar en las preguntas. Entonces, en eso he hecho 3 preguntas que son más o menos parecidas. La idea es de identificar las barreras de por qué no estamos actuando o por qué nos limita hoy en actuar. La idea, lo repito, no es de perjuiciar a nadie o a nada, sino de ver cómo podríamos mejorar. Y porque es todo el ámbito de ese taller, de ver qué podemos hacer. Entonces, hay 3 preguntas. La primera sobre el entorno más individual, lo que hacemos en nuestra vida diaria y qué me falta para hacer más en mi vida personal, qué me falta para hacer más en mi entorno, que sea con amigos, familia o sobre todo en mi trabajo, y qué me falta para comprometerme en colectivos, redes o lo que sea. Si queréis responder a esas preguntas, podéis hacerlo en el chat si preferís, o si no, podéis entrar en esa plataforma Jamboard y aquí en la barra lateral tenéis algo que se llama nota adhesiva. Perdona. Sí. Es que a mí, por ejemplo, no me deja acceder al enlace y otra persona en el chat ha dicho que le pide permiso. A mí tampoco. Tampoco no funciona. No, pero si le das a compartir arriba, seguro que te va a aparecer que cualquier persona que tenga el enlace. Perdona, lo siento mucho por ese fallo técnico. Lo arreglo ahora mismo y otra vez me disculpo. Y lo pongo otra vez, ¿acaso no funciona el enlace? Vale, muchísimas gracias. Gracias por vuestra reacción y vuestra comprensión. Entonces, sí, podéis utilizar esa nota adhesiva y así ir pusiendo unas ideas, ¿no? Por ejemplo, aquí, falta de tiempo, podéis cambiar el color si queréis.
pinchar en guardar y ya está. Vale, otra persona que ya había pensado en tiempo, sí, sí, el tiempo es un recurso que no tenemos para el cambio climático y que no tenemos en nuestra vida diaria tampoco. Podéis responder en menos greenwashing, veo en el segundo, en la segunda diapositiva, muy interesante, sí. Es verdad que hoy se habla de cambio climático y de acción climática de maneras muy diversas, tiempo, espacios, donde sentir que se tienen en cuenta las opciones. Sí, es verdad, más de hablar y menos de decir lo que hay que hacer. Mayor difusión, personas que nos apoyen. Vale. En el tercero veo más oportunidades para participar en colectivos, es verdad también. Poder de convicción para llegar a las personas que no estén concientizadas. Sí, es verdad que suele ser un desafío, vale. No voy os dejo compartir más, pero lo que quería decir con eso es que todo eso está cierto y muchísimas gracias por compartir vuestras ideas. Para todo lo que tiene que ver con el tiempo, es cierto que desde ECODES desde Envision Corp no podemos hacer mucho, porque tiene más que ver con el modelo de sociedad en el cual estamos, pero sí en Envision Corp y en muchos otros colectivos tenemos herramientas, tenemos espacios de reflexión, de difusión y de participación como ese de hoy. Así que os invitamos mucho a estar en nuestra plataforma, darle una vueltita y entrar en contactos con nosotros. Y después he puesto 3 ejemplos más para solo terminar con mi presentación y acabar con una nota un poco más optimista. Como sé que hoy hay muchos profesores y personas del mundo universitario en el chat, os dejo ese colectivo que está en España, pero también existe en otros países, Teachers for Future, que apoya a los profesores y a ese mundo hacia la acción climática. Si necesitáis una herramienta para ver un poco cómo funcionan las políticas públicas y las políticas de acción climática, existe En-ROADS, que está muy bien. La herramienta está en español también y permite ver cómo funciona la acción, y también viene con toda una introducción de talleres y se puede hacer cosas con ellos, ser embajador, todo es muy, muy fácil. Y si queréis algo más soft para empezar y que os gusten los juegos, yo personalmente consejo ese que se llama Earth Socialism, está en español también, y os deja ver un poco lo que pasaría si usted sería como el jefe del mundo de las políticas climáticas, así que es bastante bien. Y con eso ya será mi tema sobre el marco internacional, y César, te dejo hablar del mundo universitario. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Filipín, por la invitación y toda esta introducción que nos has hecho, este contexto. Y bienvenidas a todas, a todos. Y bueno, la verdad que yo creo que yo como profesor en la universidad, pues creo que estos espacios, aprovechando además las opciones ahora de este mundo online, pues son importantes y necesarios para hablar, debatir, discutir, también conocer a personas que comparten inquietudes, porque un poco algo que va saliendo quizá, ¿no? en eso que nos falta para implicarnos más, a veces es sentirnos pues parte de un grupo o de un grupo de personas que piensa
o que compartimos, no tanto que piense igual, porque los pensamientos son muy diversos, pero que compartimos esta inquietud o esta necesidad de cambio y que, bueno, que podemos sumar fuerzas, ¿no? Entonces, además, desde distintos escenarios geográficos que he visto, incluso desde México tenemos un grupo de estudiantes, así que bienvenidos también a esta sesión. Y bueno, pues para seguir el plan establecido, yo voy a compartir pantalla. Pantalla 1, pantalla 2, vale. Perdonad que como tengo dos pantallas, vale. Perfecto. Y voy a lanzar la presentación. Voy a dejar esto. Lo que no sé si veré el chat mientras comparto, pero bueno, así lo veré aquí. Vale. Presentación. Vale. Si se pierde en algún momento tal, me avisáis, Filipino, Joana o alguien, si hay cualquier problema. Pues nada, la idea es sencilla. Como habéis visto, al diseñar este evento hemos querido que sea también muy participativo, porque no se trata ni de contaros ni de convenceros, ni de luego dar ninguna teoría, sino de compartir puntos de vista, también nuestra experiencia, cada uno en nuestro caso, y escucharnos y bueno, pues ahí construir este enfoque. Yo voy a sintetizar en esta diapositiva y la siguiente mis ideas principales y luego tendremos un rato para compartirlo entre todos, usar el chat y ir escribiendo yo, si funciona el sistema en tiempo real, para que vayamos construyendo un poco esa reflexión conjunta. Yo estaba pensando, claro, cuántos años llevo en la universidad, pero en realidad en la universidad llevo más de los que os iba a decir, porque primero fui estudiante y ahora soy profesor. Así que bueno, desde allá por el 95 creo que empecé, pues hasta ahora, eso sí, la mitad del tiempo más o menos, bueno, algo menos de estudiante, luego un tiempo que no, y profesor impartiendo clase, porque en el doctorado estuve vinculado y demás, pero más o menos desde el curso 2006-2007 ya estaba como digamos, participando en la docencia, ¿no? Que es la parte que veo yo más de profesor en este sentido, ¿no? Entonces, ha habido mi experiencia, desde luego, como estudiante, incluso en estos años de profesor, el cambio ha sido muy importante y significativo en la sociedad y en la universidad. Y este tema del cambio climático, yo estudié ciencias ambientales, o sea que os podéis imaginar que es un tema vinculado a esto, pero cuando yo empecé a estudiar primero no lo llamábamos el cambio climático, sino calentamiento global, efecto invernadero más bien, luego calentamiento global, pero estaba un poco ahí el tema. Y por ejemplo, en ese momento, cuando yo estudiaba, era mucho más preocupante el agujero en la capa de ozono. Y estamos hablando ya casi de final de los 90-2000, ¿no? O sea que, bueno, aunque nuestra perspectiva temporal a veces es corta, es importante ver que hay cosas que son muy recientes. ¿Y qué sucede? Pues que la propia universidad como institución, pues esto del cambio climático yo lo veo como un reto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos tenido un modelo de universidad adaptado a los tiempos en la que la universidad también formaba y sigue formando a profesionales en unas áreas específicas. Entonces, ¿cuál es el primer reto del cambio climático? Que el cambio climático toca muchas parcelas de conocimiento, muchas áreas, muchas disciplinas y es difícil. Yo me he ido dando cuenta en estos años de profesor, mi universidad es tecnológica, es la Politécnica de Madrid, y me he ido dando cuenta que al seccionar el conocimiento en áreas, pero pasa en las ciencias y en el ámbito más de humanidades, el derecho, la economía, estamos formando a los jóvenes en ese espacio, pero muchas veces desconectándolo de otros elementos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que a veces, pues, para un titulado en ingeniería, es muy difícil en ocasiones ver el ámbito social, ver otras implicaciones que tiene la economía desde una visión más, pues eso, de elemento limitador o potenciador en un territorio, en una comunidad, así como factor de costes. Si yo diseño una bomba de agua, pues vale, tiene un coste, tiene una demanda energética, genera un caudal, ¿no? Pero a partir de ahí, ¿dónde va a ir esa bomba? No es lo mismo que vaya en un municipio de España, de Europa, de Centroamérica, de África. Cuando se estropee, ¿cómo la vamos a reparar? ¿Va a haber un servicio de qué recursos tienen estas personas? ¿La van a saber usar? ¿O qué estamos haciendo cuando diseñamos tecnología? ¿Por quién? ¿Para quién? Bueno, pues estas preguntas muchas veces no están sobre la mesa. Son ejemplos, yo creo que sencillos, pero que nos hacen ver cómo, en este caso, el cambio climático es difícil abordarlo desde un único enfoque, ¿no? Por eso esa visión integral. Y la ventaja, la otra cara, por así decirlo, de la moneda es que la universidad es un espacio muy abierto y transversal. Yo creo que en eso hemos ganado cada vez más y estamos ganando. Y es que
el concepto de universidades, de campus, los propios estudiantes, ¿no? Cada vez tenéis más inquietudes, yo creo, o tengo esa sensación, por otros temas complementarios. Las actividades también que surgen fuera del ámbito de la clase están abriendo otros espacios que antes, pues bueno, no se contemplaban de igual manera, ¿no? Y entonces también tengo la sensación de que la universidad ha tenido un momento en que sí que tuvo un rol muy importante como movimiento social desde el ámbito más de la reivindicación, ¿no? Casi de la demanda de derechos, democracia, etcétera. Y ahora eso se apagó. Yo creo que hubo unos años un poco ahí de tránsito y ahora está volviendo, pero desde otro enfoque, más desde ese enfoque de conectar, de sensibilizar, de concienciar y de abrir como un nuevo cambio, ¿no? Y se nota porque los jóvenes que estéis ahora en las aulas, o está hace poco, o que vendrán dentro de poco, pedís otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ese concepto incluso de la forma de dar la clase, de memorizar, parece que ha perdido el sentido, ¿no? ¿Para qué voy a memorizar algo además si tengo todo ahí, ¿no? en Internet, ¿no? Y ahora con tecnologías de estas, ¿no? Como el ChatGPT, ¿no? ¿Para qué voy a yo aprender de memoria? Yo lo que quiero es utilizar herramientas, entender, integrar conceptos, aplicarlo en sitios, ¿no? El salir fuera de las aulas, ¿no? Dicho casi literalmente, ¿no? Pues bueno, esto es un poco contexto que yo os quería presentar que veo. Y luego, ahí está. Y esta otra diapositiva, que sí que trato de sintetizar lo máximo, además, para no alargarme, que si no, yo tengo costumbre de que me pongo a hablar y al final hablar poco tiempo a veces cuesta, ¿no? Pero yo creo que es importante para centrar la idea. He querido reflejar un poco el concepto así de universidad como un concepto de campus, ¿no? Es una figura, un diseño ficticio, pero fijaros, casi siempre las universidades, las facultades, las escuelas técnicas, los campus, sean más o menos definidos, están en la ciudad o integrados con esa comunidad, o aunque no estén de lleno en el centro de la ciudad, están anexos, cercanos y suceden un montón de cosas ahí. Son para mí laboratorios vivos, ¿no? A veces en el término anglosajón, ¿no? Que dicen living labs, pues cada vez más, ¿no? Pero no el laboratorio de donde yo vea el laboratorio de química o de biología, sino el laboratorio que es la ciudad, ¿no? Y tenemos esa capacidad de experimentación. En la introducción nos comentaban que hay marcos generales. Eso es muy importante también no olvidarlo, y yo he elegido aquí los ODS, los 17 ODS, podían ser otros, podían ser políticas europeas en nuestro caso, políticas de otro país, otros acuerdos internacionales, pero no olvidemos que todo esto también nos llega como universidad y afortunadamente cada vez más. Para mí un éxito de los ODS en todos los ámbitos y en la universidad es que estas 17 iconos y colores y diseños, que a veces nos quedamos un poco en lo bonito y en el que son y no tanto en lo que obligan, pero bueno, es un proceso, se están integrando y sirven para comunicar, que es otro aspecto clave. Y además son 17, porque estamos hablando del cambio climático principalmente, que es el 13, pero lo bueno de los ODS es que te dicen, ojo, no vas a solucionar el 13 si no solucionas el 14, si no solucionas el 7, si no solucionas el 6, el 2, es decir, todo está conectado y eso de nuevo pues da esa visión más amplia, ¿no? Entonces, por un lado tenemos como universidades un marco, como universidades digo instituciones, ¿no? Que esa parte también la tenemos que tener en mente, aunque seamos profesores, estudiantes u otras personas en la universidad, pero la universidad al fin y al cabo es una entidad. ¿Y qué sucede aquí en una facultad, en un campus? Pues que hay personas, hay unas infraestructuras, edificios, hay otros espacios, he puesto un ejemplo, ¿no? Zonas verdes, zonas naturales. Es decir, tenemos como esa pequeña ciudad a escala en la que podemos investigar, innovar, desarrollar, pero no solo hay elementos humanos o físicos, sino que hay flujos. Y ese es también otro elemento muy importante. Flujos de energía, he puesto algunos ejemplos, ¿no? Energía, agua son más evidentes, pero por ejemplo los alimentos, ¿no? Muchas veces hablamos de sostenibilidad en la universidad, a mí me pasa y miro en mi edificio, en mi entorno y digo, pues estoy yo por ahí explicando cómo mejorar la circularidad y no lo aplicamos aquí. Cómo ser más eficientes energéticamente y resulta que tengo un edificio que las ventanas tienen pérdidas de frío y calor. Bueno, muchos ejemplos, ¿no? Que os podéis, seguro que ahora al comentar podéis tener ejemplos vosotros y vosotras también, ¿no? Materiales, los propios equipamientos, el transporte, la movilidad, ¿no? ¿Cómo llegamos a la universidad? ¿Y por qué os explico todo esto? Porque cuando hablábamos también de la acción, de pasar a la acción del cambio, si uno va a la universidad a estudiar, a trabajar tantas horas al día, tantos días a la semana, al menos unos años como estudiante, todo lo que ahí vivas va a modificar tu visión a futuro y desde luego tu visión en ese periodo, ¿no? Con lo cual la universidad también puede ser un acelerador de los cambios y
de alguna forma, una enseñanza que te marque para que cuando en el futuro, en tu empresa, en tu administración pública, en tu gestión, tengas que tomar decisiones, has tenido referencias. Sé que esto se puede hacer porque en mi universidad se creó una comunidad energética. Sé que esto se puede hacer porque a la universidad la mayoría de estudiantes veníamos en bici, o profesores, o profesoras, o personal de administración. Sé que se puede hacer porque en el comedor de la universidad se separaban los residuos y además la orgánica se recogía y había una compostadora y con eso alimentábamos las zonas verdes del campus. Hay miles de ejemplos pequeños, a distintas escalas, en las que podemos demostrar que todo esto es posible, ¿no? Y qué mejor forma de aprender que haciendo, ¿no? Y cuando digo la universidad, la facultad, el campus, tampoco me tengo que quedar ahí en unas fronteras. Puedo salir a ese entorno que serán otros actores, ¿no? Los vecinos que viven, los mercados, o asociaciones, ONGs, bueno, hay un espacio grande. Y por último, de esta diapositiva, el último aspecto clave que pretendía representar con este rectángulo así discontinuo es que además suceden cosas aquí. O sea, no solo son personas que van a unas infraestructuras a aprender, a formarse, a superar unos exámenes, a escuchar unas clases e irse, sino que ese proceso de aprendizaje implica experimentar, innovar, debatir, discutir, buscar soluciones. Yo trabajo también en el ámbito universidad con empresas y cada vez más, al menos en el ámbito Madrid-España, ¿no? Porque no todas, muchas en Madrid, pero tienen ámbito nacional, me dicen que una demanda actual es talento, talento en sostenibilidad, talento en cambio climático. ¿Por qué? Porque hemos estado tantos años formando a los estudiantes con un modelo muy cerrado y como muy determinista. Aprendes esto, lo aplicas, aprendes, lo aplicas, que cuando han llegado a la empresa han aprendido unas cosas y las aplican, pero cuando ya no vale aplicar y hay que innovar, pues cuesta mucho. Y cuando uno llega a una empresa que además, una empresa que esté más o menos consolidada, le cuesta más innovar. Por eso muchas empresas, fijaros, se fijan en estas pequeños negocios, startup y demás, porque son capaces de innovar porque no tienen esos lastres y esos pesos que te marca ser ya pues una gran empresa de automóviles, una gran empresa energética, una gran empresa de fabricación de construcción de edificios, etc., ¿no? Y eso es necesario. En la universidad tenemos esa oportunidad, ¿no? Y esa capacidad de, ¿no?, personas y talento. Entonces, yo creo que es un poco, ¿no?, reúne, es un poco esa visión optimista y proactiva que a mí me gusta transmitir y que veo, el lado bueno es que veo que cada vez yo creo que estamos avanzando hacia eso y saliéndonos, ¿no?, de esa caja. Entonces, mi idea ahora, en el rato que tenemos, es, ahora veo cómo lo hago, porque, a ver si puedo ver el chat a la vez. Ah, sí puedo, vale, fenomenal, porque así seguís viendo, pero no voy a poder escribir. Perdonad. Seguís viendo la pantalla, ¿verdad? Vale, sí. Perfecto, pues ya está. Y yo tengo aquí el chat, así que entonces ahora mi propuesta es, yo tengo algunas cosas escritas yo, pero vamos, me gustaría que participéis o por el chat o, perdonar, si os parece más cómodo, abrís el micro y comentáis, ¿no? Por un lado, tanto profesores, estudiantes, en vuestro perfil, el que sea, no importa, porque también como estudiantes veis cosas que a veces los profesores no vemos, ¿no? ¿Qué retos, qué necesidades, qué veis que falta ahí, en esa imagen tan bonita, entre comillas, que he puesto yo, idílica? ¿Qué falta? Y si conocéis ya, podéis casi jugar en ambas. Si habéis participado, habéis visto en vuestros centros, universidades, ya casos, actividades de éxito, aplicaciones que veáis que os gustan o que habéis participado o que os demuestran que se puede cambiar. Así que esa es la idea. Si queréis compartir en el chat, quien le parezca más cómodo, más rápido, podéis escribir. Muchísimas gracias. Y doy la palabra a Moisés, que ha levantado la mano. Si quieres Hola, hablar. buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Hola, ¿cómo está? Yo soy Moisés Urbaez Torres, soy director de Medio Ambiente Mundial y he visto la invitación. Mi equipo me hizo la hora de entrada y como estaba comentando el maestro, tengo algunas preguntas porque me decía que algunas cosas se hacían en su tiempo, cosas más ecológicas o más ecoamigables con la naturaleza, o que afecte menos a lo que son las proporciones de aumento de dióxido de carbono, entre otras cosas, en su universidad. ¿Se hacían o no se están haciendo? Me pregunta directamente, ¿no? O sea, es la pregunta. Sí, sí, es directamente, porque tengo otras cosas acá que he anotado, pero tengo una guía, estoy planificando. Mira, mi experiencia es que antes no se hacían,
y no se contabilizaban y ahora se están haciendo, contabilizando y mejorando. Por ejemplo, yo podría ponerte aquí, a ver si puedo escribir, sí. Como caso de éxito es que estamos, por ejemplo, determinando ya la huella de carbono de la UPM, voy a poner, que es mi universidad, por no alargar. Es decir, la huella de carbono es medir, de alguna forma, con unos estándares que da el ministerio, todo lo que emitimos, los centros. ¿De qué te sirve medir algo? Cuando mides puedes empezar a mejorar. Si yo pongo instalación de renovables, mi huella de carbono baja. Si yo tengo pérdidas porque ponemos la calefacción pero no sabemos, a veces calentamos aulas que están vacías o despachos, puedo buscar sistemas más eficientes que solo calienten las zonas que hacen falta. Bueno, pues una serie de elementos. O sea, que se están haciendo cosas, esa es la sensación que yo tengo, que las universidades estamos avanzando ahora, reciente, pero avanzando. Voy leyendo mientras, por ejemplo, los residuos, cosas que se están haciendo efectivamente en las universidades, recogida separada de residuos, pero incluso un paso más, ¿no? Al menos voy a poner aumentar la circularidad, es decir, ya no solo es recoger papel y plástico, algunos otros residuos, sino empezar a plantearnos cómo podemos consumir menos productos o algunos de nuestros productos o equipamientos volver a circularlos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, la universidad tiene muchos equipos informáticos, ordenadores, porque pues, al ser una universidad politécnica, bueno, en casi todas yo creo ya, ¿no? Pues hay muchas aulas de ordenadores, ¿no? Cómo ya empezamos a plantearnos que, ojo, cuando nos compramos equipos nuevos, nos deshacemos de ellos. Ahora ya se está empezando a buscar sistemas a veces de alquiler de equipos, que suena así un poco raro, pero tú pagas a un proveedor por usar una serie de equipos y ese proveedor los mantiene y además esos equipos, cuando aquí dejen de estar actualizados porque exijamos un nivel quizá alto de software y de equipos, pueden pasar a otro servicio. Pero si son míos de la universidad, cuando acabamos de usarlos, van, entre comillas, no a la basura en el sentido de que pero van a eliminarse porque ya no le vemos utilidad, ¿no? O sea, no le vemos uso ni se lo podemos dar a nadie a priori, ¿no? Entonces, bueno, son los conceptos que van entrando. ¿Alguna idea más? Veo que hay muchas ideas y muchísimas gracias por su participación de todos y todas. Y quiero solo saludar, acaso algunos no lo he visto, Javier de México, que está en una aula ahora mismo haciendo una clase. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos y participar en el chat con sus estudiantes. Es un placer. Por ejemplo, estoy viendo más bien ya las soluciones. Seguro que en vuestras universidades hay, bueno, concursos, aunque casi hemos tomado la palabra en inglés, ¿no? Los challenges, hackatones, creo que se escribe así, cursos abiertos, los que se suelen llamar MOOCs. Es decir, yo tengo estudiantes que saben de algo y me dicen, no, César, si es que esto como no lo dais aquí, yo ya me he hecho un MOOC de estos abiertos y me he formado en este tema. Y como veo que lo tratas, pues me interesa formarme más. Los propios trabajos fin de grados, fin de máster, son oportunidades en las que los estudiantes focalicéis y apliquéis ya lo que habéis ido aprendiendo, ¿no? También cada vez más muchas universidades empiezan a trabajar y a hacer, que lo habéis puesto alguno, ¿no? Con las comunidades locales, con los barrios. Es decir, si vamos a hacer un trabajo de mejorar la eficiencia energética, no lo vamos a hacer en un edificio imaginado o simulado. Vamos a ir aquí cerca de mi facultad al barrio, vamos a buscar unas viviendas que parece que tienen problemas y vamos a hacer ese trabajo. Y que ese trabajo, aparte de ser académico, sea un primer análisis real, técnico, de ese edificio y de posibles mejoras. Microgrados, por ejemplo, que planteéis aquí en la UNED. Es verdad que cada vez más, muy buen enfoque, porque cada vez más nos estamos dando cuenta que la formación clásica, por llamarlo así, los títulos clásicos necesitan de muchos otros como, pues eso, como pequeñas partes, píldoras lo llamaban a veces, microgrados, que te van formando, ¿no? Y eso, en mi caso, que mis asignaturas son del área de la sostenibilidad, lo veo, ¿no? No es tanto dar en primero que todas las carreras, primero de grado, primero del curso que sea, tengan una asignatura de sostenibilidad, sino que la sostenibilidad, el cambio climático vaya apareciendo a lo largo de distintos cursos para que el alumno
lo integre, lo aplique y lo vaya aplicando en distintas áreas, porque desde lo técnico al derecho, ya os digo, a la economía, a lo social. Bueno, no me quiero alargar, Filipín, porque está Joana y creo que en tiempo vamos ya, ¿no? Más o menos, o sea que... Sí, a ver, podemos alargarnos un poquito más en tiempo con la participación de todos y todas, pero sí, ahora vamos a dar paso a Ivana, que nos va a hablar un poco más de cómo se actúa a nivel individual, y por eso os invito a responder en el chat a una pregunta de cómo os estáis comprometiendo para la acción climática. Tenéis muchas opciones y así podemos todos ver. Gracias. Bueno, mientras podréis ir haciendo la encuesta, voy a empezar haciendo una pequeña introducción. Voy a compartir mi pantalla, voy a intentarlo. Parece que no me deja. Filipín, ¿podrías compartir tú la pantalla? Vale. A ver. Vale, perfecto. Vale. Pues bueno, ahora vamos a pasar a la parte más individual y qué es lo que podemos hacer nosotros, no como entidad o como grupo, pero como individuales. Lo primero que voy a hacer es hablar un poquito, una pequeña introducción y después hay varias preguntas que me gustaría discutir con todos vosotros. Y bueno, como todos aquí somos conscientes, la mayor parte de nuestras acciones diarias, desde pequeñas acciones hasta acciones más grandes, tienen un impacto bastante grande o pequeño en el medio ambiente, pero sigue siendo un impacto. Sin embargo, hay pequeños cambios que podemos hacer para que esas acciones no contaminen tanto o no tengan una repercusión tan grande. También hay que ser conscientes que aunque hay a veces que hay opciones, otras veces no las hay. Y no hay que sentirse mal, y esto no es para juzgar a nadie. Yo soy la primera que aquí me gustaría hablar de esto porque hay veces que intento ser sostenible y la verdad es que no puedo. Y es muy frustrante y especialmente como estudiante, a veces no tengo ni los recursos, ni el conocimiento o ni el tiempo realmente para hacer todo lo sostenible que a mí me gustaría hacer. Moisés, si quieres decir algo. Sí, bueno, que gracias a Dios que tocaste este punto clave, porque dentro de los ambientalistas se alma como este enfoque de ser 100% sostenible, y realmente eso no existe, como tampoco existe la energía limpia. ¿Sabes? Todas las energías contaminan, unas contaminan menos que otras. Ahora mismo creo que fue la otra semana, el viernes, o viernes 17, no, viernes 24, en Repsol, Méndez Álvarez, si están en Madrid, que hubo un catedrático, ha escrito un libro y ha hecho unas conclusiones más o menos parecido de qué se podía hacer o calculando el tiempo a distintos acuerdos. Bueno, siguiendo con el tema que estabas dialogando, muchas veces cuando una persona comienza su vida o quiere cambiar su vida a ecoamigable o a contaminar menos, una vida sana, una vida respetuosa con la naturaleza, trata de hacerlo rápidamente, pero realmente no se puede, porque cuando alguien comienza rápidamente, al ser 100% sostenible, que realmente no existe, pero sí trata de hacerlo, sea por cualquier cosa, porque le nazca o porque quiera proteger algo, o porque no quieres formar parte de la contaminación, de este mundo que solamente piensa en vivir la vida, en lo fácil, todo lo fácil, por eso es que tenemos tanta cosa, y no aferrarse a los buenos ámbitos o a las antiguas costumbres que no deberían ser antiguas, que deberían de implementarse, sino que cuando alguien ya se involucra en esto realmente, hay que comenzar por poco, haciendo pequeños cambios, porque para adaptarse, ok, los seres humanos somos adaptables, pero adaptarnos a algo tan rápido no es bueno, porque realmente cuando comienzas a hacer algo rápidamente lo vas a dejar y es como demasiada presión. Por eso poco a poco tienes que ir dando pequeños pasos.
no gastar tanta agua, saber el agua que vas a utilizar, qué tipo de transporte voy a utilizar, cuándo lo puedo utilizar, no utilizar el sorbete, entre otras cosas, porque obviamente también el país debe poner, ¿cómo te explico? Depende en qué país, porque como estamos hablando diferentes países, creo, hay políticas, pero una cosa es también la decisión que tú quieras tomar, y no porque otra persona lo esté haciendo mal, tú lo vas a hacer mal, sino que no reflejarte de lo malo. Otra cosa, y también que es muy importante, saber cuáles páginas o organizaciones, saber cuáles seguir o cuáles no seguir, porque muchas veces leemos una información errónea y nos quedamos con esa mentalidad o con esa información que no es así, pensando que sí es así o que no es así. Entonces muchas veces cuando se habla sobre las cumbres y todo esto, entra la preocupación de que muchas veces hay jóvenes que tienen ideas, pero no pueden expresarlas. Y muchas veces, si la quieren expresar, escucha esto, porque en nuestra página hemos recibido bastante información. Muchas veces no la comparten porque realmente ellos quieren tener, ¿cómo te explico? Ese logro, como ese reconocimiento de que ellos fueron que dio la idea. Cuando lo importante es acá es buscar una solución sin importar quién sea que dé la idea. Lo importante acá es resolver, no es yo tener una organización, yo ser el centro de esa organización, ser la imagen. No, lo importante, lo que se necesita ahora es resolver. No tenemos tiempo, vamos lento, no lo podemos hacer peor. Pero realmente, poco a poco, no te digo que si un día tienes que comprar algo, una bolsa plástica, no pasa nada. Lo importante es que tú o ustedes tengan la conciencia de que realmente, ok, la compré hoy, pero tratar de comprarla menos o buscar una forma alternativa, pero porque un día lo hagas no estás haciendo ningún pecado, porque realmente eres consciente. Una cosa es que trates de hacer algunas cosas o que digas, no, yo no utilizo tal cosa, y si realmente sí lo hagas. Lo importante es no mostrar, en un sentido para ayudar a otras personas a encaminar este camino ecológico, pero realmente lo importante es que lo hagas tú. No importa que el mundo no lo estés haciendo. Si lo haces tú, estás contribuyendo a algo y es menos plástico, menos contaminación y estás aportando algo, un granito de arena. Muchas gracias. Bueno, has dicho bastantes cosas que son realmente súper importantes. La primera es decirlo de nuevo, no se puede ser 100% sostenible. No somos perfectos y es muy complicado a veces. Y es verdad que los cambios no hay que hacerlos todos al mismo tiempo, es poco a poco y yo creo que eso lo hemos visto, por ejemplo, con el uso del plástico. Hace 10 años o hace 15 años más o menos era todo o sea, el plástico estaba en absolutamente todo. Y ahora, aunque el plástico sigue estando presente, realmente se ha reducido en una cantidad bastante grande. Y para todo esto quería hacer pues 3 preguntas. Una es, ¿qué hago? ¿Qué más puedo hacer? ¿Y cuáles son mis desafíos cotidianos? Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí yo quería hablar de ciertas acciones que llevamos todos los días y que realmente tienen un impacto y que pequeños cambios pueden afectar. Por ejemplo, el tema de la higiene es súper importante en tema de sostenibilidad. Hay acciones como ducharse con menos agua, hacerlo en menos tiempo, cuando te lavas las manos, cerrar el agua cuando no la estés utilizando. Todas estas pequeñas acciones es algo muy bueno para empezar. Y algo que a mí personalmente me costó es todo el tema de el uso de productos, pues, de higiene o para el pelo o de maquillaje. Todo esto, yo ni sabía lo malo que era utilizar desodorante en spray. La verdad, yo no lo había pensado, yo simplemente compraba desodorante en spray, lo usaba y después te das cuenta que realmente hay muchísimas mejores acciones, que es un poco un pequeño cambio que realmente no tiene por qué afectarnos de una manera como, por ejemplo, no usar el coche más. Por ejemplo, yo como estudiante, como dije, el tiempo que tengo es muy limitado, los recursos que tengo son muy limitados. Ahora mismo estoy viviendo en París y yo soy de Canarias, lo que significa que vivo en una isla. Entonces, cuando quiero ir para casa, tengo que coger un avión y realmente me siento súper mal porque sé que no es
lo ideal para el medio ambiente, pero son acciones que hay veces que no se pueden evitar. Por ejemplo, el uso del plástico también es algo que está presente en nuestro día a día como estudiantes. Yo he ido 1000 veces a la cafetería, me dejé por lo que sea mi termo, necesito beber agua, necesito comprar una botella de plástico. Y obviamente lo que tenemos que hacer aquí es no dejar de beber agua, eso no es sano, es intentar reducir ese uso de plástico en la medida de lo posible. Hay otras cosas en las que también nos podemos centrar, como la comida. Hay un tema bastante grande cuando hablamos del cambio climático y de la sostenibilidad en el tema de la comida. Yo ahí sinceramente no me meto, pero sí me meto en centrarnos en cosas como el desperdicio de comida, porque realmente se desperdician toneladas y toneladas de comida cada año, y yo sí lo considero como un problema. Ahora me gustaría escuchar todo lo que vosotros queréis decir de este tema. Tengo un Jamboard, que es exactamente lo mismo que se utilizó antes. Aquí lo envío. Ahora leo los comentarios. Y aquí en este Jamboard simplemente hay estas 4 preguntas que estábamos hablando. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué cambios puedo hacer? ¿Qué desafíos encuentro en mi día a día? Y quería finalizar pues con recomendaciones que entre todos podamos poner aquí después de discutir las 3 preguntas. Perdona, Joana, primero, ¿te pasa lo mismo que a mí? Es decir, que está en modo lectura, si no puedes Un compartir. segundito. Ahora debería de estar bien. Vuelvo a enviar el link. Perdón. Ahí está. Ahora sí, gracias. Sí, lo de nivel del mar es, por supuesto, súper importante. Yo, como dije, soy de Canarias, que son unas islas que pertenecen a España, y el nivel del mar sí se ha notado bastante ahí. Estamos bastante cerquita de África, y el nivel del mar yo creo que el año pasado subió bastante comparado con otros años. Así que toda acción es bastante relevante en esto. A ver. Comprar productos locales para... Sí, a ver, sin duda, yo... es algo que también me ha costado, la verdad. Yo era mucho de pedir, o sea, especialmente con el COVID, pedía mucho por internet, y realmente si algo se puede evitar de toda esa huella de carbono en el transporte, pues lo mejor. A ver, ¿qué más? Sí. Reducir el tiempo de la ducha es súper fácil, o sea, es algo que podemos manejar nosotros, y la verdad, bueno, esto es similar con luego comprar productos locales, es el no comprar tanto fast fashion, que también hay mucha información y mucho greenwashing en este aspecto. Entonces también tenemos que tener cuidado con eso. A ver, ¿qué más? Sí, lo de llevar una bolsa, realmente llevar una bolsa siempre en el bolso o en el coche o donde sea, es también algo que no cuesta tanto, y sí que tiene un impacto. Y además tiene un impacto no solo para el medio ambiente, sino para nosotros. No necesitamos 20 bolsas, 30 bolsas de plástico, y no necesitamos ni gastarnos el dinero en eso, ni simplemente desperdiciar todo ese plástico, cuando realmente si tenemos una bolsa que sea de reutilizar, pues estupendamente. Usar más la bicicleta. Realmente he visto bastante, ahora mismo estoy en mi 2º año de universidad, la bicicleta la llevamos a todos sitios, y yo creo que especialmente estudiantes, para movernos dentro del campus o cerca, el uso de la bicicleta
es súper, súper relevante. Si alguien quiere hablar, también puedes simplemente hablar por el micrófono sin ningún problema. Yo creo, es que no sé dónde está la manita aquí, ya lo siento. Lo de la bicicleta sí que habría que fomentarlo más, porque a nivel de transporte individual, frente a los monopatines estos que van motorizados, es muchísimo más ecológico, pues Sí. porque como se utiliza todo solo metal, no hace falta esos metales preciosos que ahora están, que ahora mismo están tan en escasez. Y sí, eso, pese a que yo soy una negada con las bicicletas, he de reconocerlo, sí que se debería tener más en cuenta. Lo que pasa que también entiendo que hay gente que tiene dificultades respiratorias o un tipo de patología que le impide hacer tanto esfuerzo, pero sí que lo Totalmente. considero. Totalmente de acuerdo. Y además siento también que las estructuras en algunas universidades, por ejemplo la mía, es imposible ir con bicicleta. Yo he estado en 2 campus, estuve mi primer año en Lisboa y allí era muy complicado utilizar la bicicleta. No es un lugar que está hecho para la bicicleta. Y además lo que dijiste hay muchas personas que no pueden. Y por eso digo, o sea, no hay que sentirse mal si no puedes utilizar una bicicleta, ya sea por tu físico y tus circunstancias o porque realmente no se te da la oportunidad, pero siempre y cuando se pueda, pues es una muy buena opción. A ver, no te digo tírate 3 horas en una bicicleta porque yo no puedo, o sea, yo prefiero coger un autobús o coger el coche, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hay circunstancias donde se puede. Sí, yo también a veces compro más plástico de lo que me gustaría. A veces ni me doy cuenta que ciertas cosas tienen tanto plástico, ni lo pienso, y después te pones a pensar y digo, bueno, esto realmente no era tan necesario. Yo, por ejemplo, me gusta muchísimo pintar y a veces no me doy cuenta que, bueno, compro esto y tiene demasiado plástico y podía haber comprado otra cosa por el mismo precio y que no tuviese tanto plástico y a lo mejor el contenido fuese mejor en temas de sostenibilidad. Realmente en este aspecto de lo de los plásticos es que aquí poco podemos hacer por lo general, porque la mayor parte de alimentos, de cosas ya están envasadas en plástico y es que no le vas a quitar ahí el plástico porque igualmente ya lo han gastado, ya lo han utilizado. Entonces, claro, yo ahí en ese aspecto yo me eximo de culpa porque al fin y al cabo es que no puedo hacer nada. Claro. Porque claro, tampoco vas a ir a otro comercio que igual está a 1 kilómetro, 3 kilómetros de tu casa, teniendo este aquí al lado y ahorrando tiempos, etcétera. Porque lo que ahorras por un lado igual lo estás fastidiando por otro. Entonces, en ese caso. No, al final es lo que dices, hay muchas cosas que no dependen de nosotros, o yo que sé, a veces cuando estoy en época de exámenes, yo no me voy a estar volviendo loca que si voy a ir a 3 diferentes tiendas, que si voy a hacer todo aquí, no, a veces tengo que ir a comer a un sitio, tengo que llevarme algo o lo que sea que viene en plástico, pero tampoco puedo hacer nada en ese aspecto. Como estudiantes, cuando estás en exámenes, o sea, no hay nada más que se te pase por la cabeza. Yo creo que debemos de organizar nuestro tiempo, es decir, que muchas veces compramos por comprar. Sí, Ahí ya comenzamos con el desperdicio, supongamos. Hay que sí. pensar 2 veces y hacerse esta pregunta siempre. ¿Realmente necesito esto? ¿Por qué lo estoy comprando? ¿Para qué lo estoy comprando? Y si lo compro, realmente lo voy a utilizar. Porque muchas veces compramos por compramos, los ojos nos llevamos de las cosas, no sé de qué, y al final gastamos por gastar. Realmente no hay una economía circular ahí. Entonces muchas veces debemos de pensar en eso, pensar qué tenemos, qué no tenemos, hacer como una agenda. Y realmente cuándo lo vamos a comprar, si lo debo comprar ahora o no lo debo comprar ahora. Esa es una de las formas que se puede ayudar un poco más. Yo, si me permites, Joana, un comentario al hilo de todo esto que decís. Yo sé que el cambio es difícil y a mí también me pasa, pero y también comentaba aquí Javier que está en Yucatán, ¿no? La comunicación y es muy importante. Cualquier cosa, por pequeña que sea, si la apuntas, por eso os decía el ejemplo antes de la Universidad de la Huella, pero podemos hacerla individual.
lo más fácil, lo más difícil es cambiar algo que haces a diario, pero si es algo que haces a diario y lo cambias, el impacto es muy grande, porque en una semana ya son 7 días, 5, pero en un mes son 20 y tantos, 30, en un año. Es decir, si yo dejo de elegir un producto, de ducharme un minuto menos, pero es que ese minuto son muchos minutos al cabo del año. Entonces, tenéis que buscar esas acciones. Fijaros, yo tengo aquí una botellita de estas de vidrio, ¿no? Entonces, uno la tiene y dice, bueno, tal, pero dedicaros, yo qué sé, si consumís botellas de plástico, un mes, cuando bebéis agua y se gaste, no la tiráis, irla dejando en un sitio y al cabo de un mes ver esas 20 botellas de plástico y decir, wow, si hubiera cogido una de vidrio, lo habría ahorrado eso. Pues ahora hacer eso con vuestros estudiantes, con el plástico del envoltorio, con ir un día en bici en vez de en coche. O en no sé qué, o ir cogiendo cosas y dices, oh, pues no cuesta tanto. Y igual que nos cuesta cambiar un hábito y cuando algo te motiva, la gente que sale, yo que sé, a correr o al gimnasio, le cuesta, pero cuando luego va dice, ahí no puedo parar de hacerlo. Cuando te haces sostenible o más sostenible, no puedes parar de hacerlo porque lo has integrado y te sientes bien, pero claro, hay que comunicar esto. No es fácil, pero os entiendo perfectamente, pero hay un poquito. Sin duda. Y además hay un punto medio en el cosas que no son posibles, cosas que son demasiado fáciles de hacer. Hay que buscar un punto medio que realmente ese esfuerzo que haces vale la pena, porque aunque tú pienses que es súper pequeño, no lo es. Este, por ejemplo, de tener tu propia botella o tu termo. Yo al principio no dudé, yo lo hacía y ya está, pero es verdad que tenía muchos amigos que decían, bueno, porque tú no uses una botella de plástico, no hay cambio. Pero realmente sí lo hay, porque aunque sea, tú estás intentando que haya un cambio y ese efecto en un día no, pero es exactamente lo que César acaba de decir, en un mes, en un año, en 2 años, el impacto es bastante grande. Ese es otro de los problemas. Muchas veces escuchar, porque a quien no se debería escuchar, porque eso es un gran reto que se enfrentan los ambientalistas, que a veces tenemos ciertos amigos que ven esto como que si realmente no importa, no existe o no va a cambiar nada. Y ahí es que a veces tenemos ¿cómo te explico? Que a veces nos comprometemos con algo y realmente a veces ya lo vamos dejando porque esto impacta mucho lo que es la sociedad, la amistad, y es un problema. Entonces tenemos que hacer algo ahí o calcular eso ahí. Y otra cosa es, como decía el maestro, obviamente calcularlo, pero aparte de eso también comprometerse. Cuando te comprometes con algo, realmente es comprometerlo, aunque sea anotarlo, decir, mira, me voy a comprometer a hacer esto y esto, voy a hacer esto, o ponerse reto a uno mismo. Eso creo que lo que deberíamos de hacer para uno comprometerse más en esto. Sin duda. Podemos Mu- continuar a la siguiente porque ya nos van a decir Sí, que nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, muchas gracias a todos por estas aportaciones. Me gustaría acabar con los desafíos que encontráis en vuestro día a día. Algunos de ellos ya lo hemos hablado y recomendaciones que os gustaría dar a todos los que estamos aquí y a todas las personas con las que estudiáis o dais día a día. Sí, bueno, lo de los plásticos lo hemos discutido. La verdad que eso es un desafío que a veces está fuera de nuestro alcance, dependiendo de lo que estemos hablando. Yo, por ejemplo, utilizo bastante medicación. Obviamente no puedo dejar de tomarme la medicación y a veces los envoltorios en la que viene o en el formato en el que viene, realmente es un desafío que ahora mismo yo no puedo hacer nada. Cambiar la forma de consumir ciertos productos que no son reciclables, por supuesto. Y también es verdad que cómo incidir más en la sociedad es algo que es un desafío y no todo el mundo se lo toma bien cuando intentas hablar de sostenibilidad. Yo me he encontrado de todo, la verdad. Hay gente que está muy dispuesta y otra gente que no, pero lo importante es seguir intentándolo, obviamente siempre desde una manera respetuosa. Vamos aquí con recomendaciones.
Sí, yo estoy también de acuerdo que se necesita más información en los medios oficiales y algo que hemos mencionado un poco, el greenwashing es bastante presente en muchos aspectos. La parte de los medicamentos también es una muy buena recomendación. Yo creo que también como talleres, y estoy de acuerdo con la parte esta de foros y talleres, está súper bien, sobre todo para poder discutir y dar un poco más de importancia al tema del cambio climático. Y bueno, por supuesto, hablarlo con nuestros amigos y familiares es algo bastante relevante. Y si ellos también pueden empezar a hacer pequeños cambios como el de la botella, tener siempre una botella de cristal o reutilizable y todo eso. Y es verdad que el tema de redes sociales y todo eso también puede ser una gran ayuda. Bueno, muchas gracias a todos. No quiero pasarme del tiempo, pero gracias por participar. Ha sido bastante interesante y gracias. Muchísimas gracias por todo eso. Gracias por vuestra participación muy activa. Estamos encantados. Antes de terminar, solo quiero preguntar, ¿acaso tenéis unas dudas de cambio climático, de unas herramientas que estáis buscando, un informe o no sé, algo que queréis pedir no solamente a nosotros tres, sino también a todas las personas que están aquí y que tienen ideas y tienen información? Os dejo unos tiempitos para hacer vuestras preguntas acaso. Mediante os informo que recibiréis un correo con un resumen de ese encuentro, la grabación, la información de nuestros dos panelistas de gran calidad, que acaso queréis contactar con ellos. Y fue un placer. Muchísimas gracias. Y como veo que no hay más preguntas y que veo que hay más mensajes de agradecimientos y de saludos, que me agradezco un montón. Veo si tenéis algún enlace con formaciones que ya estén hechas y sean adaptables al ámbito educativo. Muchísimas gracias, Diego, por tu pregunta. A ver, Joana, César, no sé si tenéis enlaces. Yo sí los podría enviar por correo porque ahora los tendría que buscar. Claro. Hay bastantes de la Unión Europea y del cambio climático y hay otras cosas que también podría enviar. Sí, yo un poco parecido. Así ahora mismo de enviarte directo, pero bueno, en cualquier caso, aparte de contenidos, hay muchos cursos. Si buscas en sostenibilidad y los MOOC estos, te van a salir un montón de sitios en los que pueden estar lanzando cursos y puedes buscar el que más se adapte. La gran mayoría de estos cursos son gratuitos, solo pagas si tú quieres un certificado de que lo has hecho, pero si lo haces por formarte o porque quieres aplicar eso en una clase, en un ámbito laboral, no necesitas ni el certificado. Yo mismo he hecho cursos de este tipo y me sorprende porque están muy bien elaborados muchas veces, ¿eh? No son cursos que estén mal, quiero decir, que están... Muchísimas gracias. Sí, entonces enviaremos más información complementaria en el correo y así esperamos haber animados a todos a la acción que ya estáis actuando y era un placer estar con vosotros. Entonces, muchísimas gracias, os saludo y espero a veros en otros momentos, otros foros y gracias por todo.